Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir al secado de granos. Se está cosechando soja aquí en nuestro medio, en el sudeste bonaerense, pero claro, el tiempo húmedo, las lluvias que están cayendo prácticamente cada semana, bueno, hacen de una cosecha complicada, con bastante humedad. Sojas que están entrando con 15, 15 y medio, 16, según me dicen los amigos cerealistas. Bueno, y vamos a hablar con el ingeniero Diego de la Torre, de la Estación Experimental INTA Balcarce, que nos va a dar un panorama respecto a la secada de granos, cómo se debe hacer, los peligros, los problemas y también los beneficios. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Hernán. Así como decís, una nueva campaña gruesa que estamos cosechando. Y sí, un año donde se ha complicado un poco. Tenemos en general complicado con humedad la cosecha tanto de soja como de maíz. Y sí, siempre es bueno refrescar un poco los conceptos de por qué secamos y cómo hacerlo para, bueno, afrontar esta situación, ¿no? Diego, bueno, generalmente los productores, algunos, digo, no todos, tienen algún tipo de ventiladores para airear o secar granos en el campo. ¿Es suficiente, digamos, como para decir, bueno, llego con una soja de 16 bajar o un maíz con 18? ¿Es suficiente? No, la respuesta es no. Los sistemas de aireación en los silos tradicionales, en donde normalmente almacenamos grano seco, están preparados para enfriar el grano. Son sistemas de aireación que tienen un caudal de 0,1 metro cúbico minuto tonelada, si están bien diseñados. Ese caudal no es suficiente para secar, para bajarle la humedad a un cereal o una oleaginosa en un tiempo prudencial. Tal vez después de mucho tiempo de airear, tal vez podamos bajar algún punto, pero no en un tiempo razonable. O sea que podamos bajar la humedad antes que se estropee la mercadería. Para secar podemos hacerlo en pequeña escala o en un silo, pero para eso necesitamos un sistema de aireación mucho más grande, o sea un ventilador mucho más grande. Estamos hablando de 10 veces más, estamos hablando de mínimo 1 metro cúbico minuto tonelada. Con un sistema de distribución de aire específico. Normalmente requerimos en esta zona, en el sudeste bonaerense, requerimos el uso de un quemador o de algún tipo de calentador del aire para asegurarnos que podamos secar y podamos incluso usar el ventilador en días de alta humedad relativa. O sea, esto es más complejo que un simple silo con aireación. Es una secadora que tiene forma, digamos, de un silo, pero es una secadora. De hecho, el INTA ha desarrollado un silo secador que tiene un sistema automático de control, etcétera, un montón de aditamentos que hace que sea muy eficiente, que ahí sí se pueda manejar cereales o oleaginosas con alta humedad. Lamentablemente, el productor se ve obligado a tener que, si tiene que cosechar húmedo, tiene que secar esa mercadería. Recordemos que las humedades seguras de almacenamiento de los cereales es la misma de comercialización o de recibo. Y la humedad segura de almacenamiento de las oleaginosas normalmente es un poco más baja. La soja, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 11%, una humedad segura para almacenarla. Quiere decir que no se va a producir una descomposición por hongos en el corto plazo. Siempre que estemos por encima de estas humedades tenemos que secar y lamentablemente las opciones no son muchas más que una secadora de alta temperatura. Si estamos en humedades unos pocos puntos por encima de la segura de almacenamiento, podemos aventurarnos a cosechar, ponerlo en un silo con una muy buena aireación, con el ventilador siempre prendido, para ganar unos días hasta que podamos secarlo, pero va a ser muy difícil que podamos acondicionarlo en el corto plazo. También tenemos la opción del silo bolsa, que el silo bolsa no es para almacenar grano húmedo, pero nos permite a veces cosechar, guardarlo unos días, nos da un poco más de tiempo, digamos, la descomposición no es tan rápida como en un silo tradicional, entonces nos da un poquito de tiempo para después mandarlo a secar. Pero de ninguna manera podemos decir que cosechar húmedo y guardarlo húmedo es una condición segura que se pueda prolongar en el tiempo. Diego, hay un concepto generalizado, no sé si es real, que cuando uno airea un grano en esta época donde la humedad relativa del aire es muy alta, dice, bueno, estamos como entregándole más humedad al grano. ¿Eso es realmente así? De vuelta, si estamos haciendo una aireación con un sistema de aireación típico que encontramos en el campo, es muy difícil que le sumemos humedad al grano. Si estamos en una condición de grano húmedo, por cualquier humedad por encima de la humedad de recibo o segura de almacenamiento de esa oleaginosa, nuestra prioridad es bajarle la humedad
y para eso lo que tenemos que hacer es prender el ventilador y circular aire a través de la masa de grano todo el tiempo. Incluso en las horas en las que tenemos alta humedad relativa, tal vez no estaremos en esas horas bajándole la humedad, pero es muy difícil que se la aumentemos, ¿eh? Por cuestiones físicas del intercambio de agua entre el aire y el grano, el proceso de rehumedecimiento es un poco más difícil, más dificultoso que el de secado. Y en estas horas, aunque no logremos bajarle la humedad, por lo menos vamos a estar circulando aire y vamos a estar bajándole la temperatura y retrasando los procesos de descomposición. Así que el consejo, si tenemos algún grano oleaginoso o unos puntos por encima de la humedad segura de almacenamiento, es prender el ventilador todo el tiempo y no fijarnos tanto en el tema de si hay humedad relativa alta o no. O sea, prender el ventilador todo el tiempo y luego mandar a secadora en un tiempo prudencial, a lo mejor 3, 4, 5 días. Sí, cuanto antes lo podamos hacer, guardar grano con alta humedad o con humedad por encima de la segura es una situación de riesgo. Es cuestión de tiempo que se produzca una descomposición que puede ser más o menos grave dependiendo de un montón de factores, pero es sin duda una situación de riesgo que a la corta o a la larga va a implicar una pérdida de calidad y de valor de la mercadería. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.